En este video vamos a ver el uso de la integral definida para el cálculo de áreas de figuras encerradas por funciones. Como vimos en el video anterior, la integral definida no da como resultado el área de una figura encerrada por una función y el eje X entre sus extremos de integración, sino que se puede utilizar como una herramienta para esto porque es necesario tener en cuenta la posición relativa de la figura respecto del eje X, porque como está definida la integral definida, precisamente, en el cálculo están involucradas las imágenes de la función en el intervalo de integración. Entonces, donde las imágenes son negativas, la cuenta da negativa y si uno está pensando en el cálculo de un área, la cuenta debería dar positiva. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar primero los distintos casos que se pueden presentar respecto de la posición relativa de una función respecto del eje X. Y después vamos a trabajar con el cálculo de áreas de regiones encerradas por varias funciones. Vamos a empezar por el caso 1, que es el caso que ya vimos, que es cuando la función es toda positiva en el intervalo de integración. En ese caso vimos que la integral definida de la función en ese intervalo da como resultado el área. Segundo caso es cuando la función es negativa en todo el intervalo de integración. Por ejemplo, en el dibujo que tenemos acá tenemos una función que está toda por debajo del eje en el intervalo de integración. Si nosotros hiciéramos la cuenta de la integral definida de la función en este intervalo, nos daría un número negativo, porque están involucrados, como dije recién, las imágenes de la función de este intervalo que son negativas. Si lo queremos pensar en términos de áreas de rectangulitos, las bases de los rectangulitos son cantidades positivas, porque es el tamaño en el que está subdividido el intervalo de integración, aunque tienda a cero, el tamaño ese es una cantidad positiva, y la altura del rectangulito, que está para abajo en este caso, va a estar definida por una imagen negativa. Por lo tanto, el producto base por altura va a dar una cantidad negativa. ¿Cómo se resuelve en este caso si queremos calcular el área de una figura encerrada entre una función negativa, el eje X y las dos rectas verticales que corresponden a los extremos de integración? Lo que hacemos es simplemente reflejar la función, porque por esta operación geométrica, digamos, que es el reflejo respecto del eje X, que se llama reflexión, precisamente, lo que hace es simplemente trasladar la figura al semieje positivo. ¿Cómo hacemos al semiplano X positivo o negativo, no importa, pero Y positivo? ¿Cómo hacemos eso desde el punto de vista algebraico? Lo que tenemos que hacer es multiplicar a la función por -1. Si multiplicamos una función negativa por -1, obtenemos la misma función positiva, que es su reflejo respecto del eje X. Y el área de las figuras es la misma. Por lo tanto, para calcular el área de la figura encerrada por una función que está por debajo del eje X, lo único que tenemos que hacer es tomar el valor absoluto de la función. Si tomamos el valor absoluto de la función entre A y B, esa función, en este caso, va a ser menos f de x, que va a devolver la función positiva. Así que en este caso simplemente calculamos la integral, la podemos multiplicar por -1 o aplicamos el valor absoluto de la función y calculamos la integral. Como la función en este intervalo es negativa, toda negativa, el valor absoluto de la función es el opuesto de la función, como vimos cuando vimos valor absoluto. Es decir, ¿cómo se calcula el área? Se calcula como la integral entre A y B del valor absoluto de la función, que no es otra cosa que la integral entre A y B de menos la función, porque en ese intervalo el valor absoluto de f de x es menos f de x porque f de x es negativa. Ese signo menos, por propiedades de las integrales definidas, vimos que se puede sacar afuera del signo de integral. Es decir, me queda menos la integral entre A y B de f de x diferencial x. Y esto no es otra cosa que el valor del área, porque en este caso la integral da negativa y el valor opuesto de la integral es el valor del área. ¿Qué pasa ahora si la función toma valores positivos y negativos en el intervalo AB? Como la condición para la integración es la continuidad, sabemos que si la función toma valores positivos y negativos en el intervalo AB, por una propiedad, por el teorema de Bolzano,
sabemos que esta función tiene obligatoriamente que cortar al eje X. Esto nos permite partir el intervalo de integración en subintervalos donde la función conserva el mismo signo. Donde f es positiva, el área de la figura es igual al cálculo de la integral definida. Donde la función es negativa, el área es opuesta al cálculo de la integral definida. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar la función en valor absoluto. Donde la función era positiva, el valor absoluto coincide con la función. Entonces ahí solamente directamente calculamos la integral entre los extremos de integración correspondientes. Ahora voy a poner un ejemplo de la función. Ese pedacito sabemos que nos va a dar el área. Donde la función es negativa, el valor absoluto nos devuelve el opuesto de la función. Es decir, tenemos que calcular la integral entre los intervalos extremos de integración correspondientes de la función opuesta, que nos va a dar menos el valor de la integral, que es un valor negativo, por lo tanto nos va a dar el área. Gráficamente estaríamos en una situación así. El teorema de Bolzano nos dice que si una función pasa de tomar valores positivos a negativos, o al revés, no importa, en un intervalo AB, obligatoriamente tiene que pasar por el eje X por lo menos una vez. Entonces, supongamos que sea una vez, como es este ejemplo. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo es el procedimiento para calcular el área de la figura encerrada entre el eje X, esta función y los puntos A y B? Que sería esta región de acá y esta región de acá. Lo que hacemos es tomar el valor absoluto de la función, que lo que nos devuelve es una función que coincide con la función original, donde la función era positiva, y es el opuesto de la función original, donde la función era negativa. Entonces, ¿cómo calculamos el área? Por simetría, el área que está acá abajo es igual al área que está acá abajo, acá arriba. Entonces, ¿cómo calculamos el área? Vamos a leer qué dice acá. Acá dice que el área es la integral entre A y B, es decir, entre el principio y el final del intervalo de integración, del valor absoluto de la función, del valor absoluto de la función f de x. Por un teorema de continuidad, un teorema de integrales que vimos que fue el primero, de las propiedades de las integrales definidas, sabemos que un intervalo de integración, previamente, si la función f de x es continua, su valor absoluto es una función continua. Entonces, ahora sí podemos aplicar el teorema que dice que la integral entre a y b de una función continua se puede calcular por partes, es decir, tomar la integral entre a y c de la función más la integral entre c y b de la función. Y esta partición se puede hacer en la cantidad de pedazos que nosotros necesitemos. Entonces, ¿qué dice acá? El intervalo AB lo podemos cortar en C. C está elegido a propósito para que deje cada pedacito de la función del mismo signo. Entonces, esta propiedad nos permite partir el intervalo de integración en dos. Ahora acá vamos a aplicar las propiedades de módulo, que dice que el valor absoluto de f de x es igual a f de x, donde la función es positiva, que es en el intervalo AC, más la integral de menos f de x, porque el valor absoluto de f de x es igual a su opuesta si la función es negativa. ¿Qué nos queda acá? Nos queda la integral entre a y c de f de x, que es donde la función era positiva, calculo la integral de la función directamente, menos la integral entre c y b de f de x, que es donde la función era negativa. El área la integral me va a dar negativa, y con este menos acá adelante voy a sumar el valor del área. En la práctica, lo que vamos a hacer es fijarnos dónde la función es positiva y dónde la función es negativa. Tomar todos los intervalos donde la función es positiva, y la integral de la función en esos intervalos me va a dar el área encerrada entre la función y el eje X dentro de esos intervalos. Tomar los intervalos donde la función es negativa, calcular la integral definida, que ya sabemos que nos va a dar negativa, y tenemos que restar esos valores. Bueno, esto ya lo expliqué. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que la integral definida no es el área, a veces es el área. Solo da como resultado el área cuando la función es positiva. Si la función no es positiva, la integral nos sirve como una herramienta para el cálculo del área, pero no da la herramienta. Entonces, si la función no es positiva en todo el intervalo, el área se calcula como la integral de la función valor absoluto de f de x, que se escribe como la integral de los pedacitos donde la función es positiva,
más la integral del opuesto de la función, donde la función es negativa. Como dije recién, esto se traduce en escribir la integral de la función en la parte donde es positiva menos la integral de la función donde la parte es negativa, que ya sabemos que nos va a dar negativa. Ejemplo, acá tenemos una función, la función roja es continua en el intervalo AB, pero no es positiva en todo el intervalo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer es partir el intervalo de integración en pedacitos y en esos recintos la integral nos va a dar positiva si la función está arriba del eje y negativa si la función está abajo del eje. ¿Cómo hacemos la cuenta? La cuenta es esta. La integral entre A y C directamente de la f de x, porque ahí nos va a dar la integral igual al área. La integral entre C y D la tenemos que restar porque sabemos que esa integral nos va a dar negativa. La integral entre E y D la calculamos directamente porque eso nos va a dar el área porque la función es positiva y tenemos que restar la integral entre E y B porque como la función está por abajo del eje, la integral nos va a dar negativa. Lo bueno de esto es que, como vimos en el teorema fundamental del cálculo integral o la regla de Barrow, es que para hacer una integral definida necesitamos una primitiva de la función. Entonces la primitiva la tenemos que calcular una sola vez, porque en todas las integrales vamos a usar la misma primitiva. Lo que van a cambiar son los extremos de integración, o sea, los intervalitos en los que tenemos que evaluar la primitiva y sumarla o restarla. Este es el resultado de calcular la integral del módulo de la función en el intervalo completo. Ejemplo 2. Supongamos que queremos calcular el área encerrada por la función seno de x entre el eje x y el intervalo menos pi y pi, que justo son raíces de la función. Es decir, que los intervalos de la función son desde donde la función vale 0 hasta otro punto donde la función vale 0. En el intervalo 0pi, la función seno de x es mayor o igual que 0. Entonces ahí directamente el área A se calcula como la integral definida de seno de x entre 0 y pi. Pero en menos pi 0 la función seno es negativa. Entonces para calcular el área de la parte B de la figura tendríamos que tomar la integral entre menos pi y 0 del valor absoluto de seno. Como seno ahí es negativo, el valor absoluto de seno es menos seno. Es decir, tendríamos que calcular la integral entre menos pi y 0 de seno y multiplicarla por menos 1. La primitiva de seno es menos coseno. Entonces, ¿qué nos dice el teorema fundamental del cálculo integral? Que tenemos que calcular, para calcular la integral entre 0 y pi, debemos evaluar la primitiva en pi, la primitiva en 0, y eso nos va a dar 2. Cuando vamos a calcular b, la integral entre menos pi y 0 de menos coseno, que lo tenemos que multiplicar por menos 1, porque tenemos que restarlo después, también nos va a dar 2. Es decir, que el área buscada es 4. Acá hay otra cuestión que se puede aplicar, que ya vamos a ir viendo después en la práctica, es que esta función es una función simétrica. Entonces, si yo quiero calcular el área entre menos pi y pi de esta función, puedo calcular el área entre 0 y pi y multiplicarla por 2. Eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la práctica, pero uno tiene que justificar esto con la simetría de la función.